La paz del Señor sea con todos ustedes. Sean bienvenidos a este servicio de oración por la tarde. Amigos y hermanos, sean todos bienvenidos. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite estar aquí, porque nos permite estudiar una porción más de su palabra. Quisiera ir al grano. El título del tema que preparé para esta tarde lo he titulado Restaurar a tu hermano. Restaurar a tu hermano. Vamos a partir de la escritura. Quisiera que me acompañaran en Gálatas. Gálatas 6, 1 y 2. Toda lectura. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este texto es un texto muy importante para aquellos que aman a sus hermanos en Cristo. Es un texto muy importante para aquellos que aman a los que se han alejado, para los que para los que se preocupan por ellos. Es un tema muy importante, pero a la vez es un tema muy serio. El cuadro o la imagen de un hermano que se ha alejado no es un cuadro agradable. ¿Por qué? Porque su sal ha perdido su sabor, su luz se ha apagado, ha vuelto al camino ancho, ahora edifica su casa sobre la arena, ha desamparado a sus hermanos en el Señor. Ya no lleva fruto bueno, sino fruto vergonzoso. Otra vez es una oveja perdida. Es como el dinero y el hijo pródigo, o como las 5 vírgenes insensatas. Ha dejado de correr la carrera, ya no pelea la buena batalla, o peor aún, es como el perro que volvió a su vómito, y como la puerca lavada que se volvió a revolcarse en el cielo. Dice la escritura: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que debemos de hacer? Individualmente, dice la escritura en 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si analizamos aquí el término justo, se refiere a Jesucristo, Jesucristo el justo. Tenemos abogados, ¿verdad? Tenemos quien interceda entre nosotros, tenemos quien nos ayude, pero es verdad que es alguien justo, es alguien que no nos va a solapar, es alguien que si nosotros lo aceptamos que nos hemos equivocado, sin ayudar. Pero esta tarde quisiera que analizáramos específicamente, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿qué debemos de hacer como miembros? Ya leímos Gálatas 6, 1 y 2. Quisiera que lo volviéramos a leer. Esto es lo que nos toca a nosotros como miembros. Dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué debemos de hacer pues? ¿Cuál es nuestra obligación? Es cierto, ha caído, anda cojo. Debemos de amputar la pierna quebrada. Quisiera que me acompañaran a Hebreos 12, 2 y 13. Aquí vamos a encontrar la respuesta sobre lo que debemos de hacer. Hebreos 12, 12 y 13. Dice así: por lo cual levantad las manos caídas
y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El soldado que ha caído no es fusilado por ser herido. Esta imagen la hemos visto tal vez en películas, en series. El soldado que ha caído no le dan el tiro de gracia, como así lo dice. Hemos visto que el soldado que ha caído es arrastrado o es llevado hacia un lugar donde puede recibir atención. Cuando un soldado de Cristo ha caído, lo necesario es enderezar y unir nuevamente al cuerpo de Cristo. Un miembro dislocado del cuerpo espiritual debe de ser sanado, no debe de ser amputado. En Santiago encontramos que es una obra muy importante el hacerlo. Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salva de muerte un alma y cubre de multitud de pecados. ¿Cómo es que cubre esta multitud de pecados? No los cubre con excusas ni con pretextos. No los cubre emblanqueciendo los pecados, sino convenciéndolo de que debe de arrepentirse, debe de confesar su pecado y volver al Señor. Esta tarde quisiera que analizáramos 4 puntos sobre si nosotros consideramos restaurar a algún hermano que nosotros sepamos que ha caído. El primer punto es: hazlo con amor. Si analizamos el contexto de Gálatas 6, nos vamos a Gálatas 5. Ahí encontramos que debemos de servirnos por amor los unos a los otros. El restaurar es un servicio muy importante. El servicio es un valor que todo cristiano debe tener. Sabemos que nosotros hacemos las cosas sin esperar nada a cambio. Sabemos que nosotros debe de haber una actitud de servicio siempre y no esperando nada a cambio. En Gálatas también, en Gálatas 5:14 encontramos el segundo mandamiento de la ley, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El restaurar es un acto de amor. En Gálatas 5:15 también nos enseña que no debemos de murmurar ni quejarnos contra él, contra ese miembro que se ha alejado, sino debemos de tratar de restaurarle. Debemos de ayudarle para que vuelva a producir el fruto del Espíritu. Y ya sabemos cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sabemos que contra esas cosas no hay ley. Entonces debemos de ayudarle para que vuelva otra vez a producir el fruto del Espíritu. Debemos de ayudarle si se encuentran en las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Si nosotros sabemos de algún hermano que se ha alejado, que se ha descarriado del camino, si sabemos que anda en las obras de la carne, nuestra función debe de ser intentar restaurarlo. Sabemos que debemos de ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, que no nos debemos de ser vanagloriosos, ni que debemos de irritarnos unos a otros, ni envidiarnos los unos a los otros tampoco. Entonces, si nosotros tenemos la firme intención de restaurar a algún hermano que se ha extraviado en el camino, que ha vuelto al camino espacioso, debemos de considerar y hacerlo con amor, y siempre pensando en nuestra mente que la intención es restaurar. Esa es la firme intención: restaurarle, hacer que vuelva al camino. Como segundo punto, si usted desea restaurar a su hermano que se ha alejado, debe considerar y debe de ser espiritual. Es verdad que estamos estudiando acerca
acerca la obligación hacia los hermanos que se han alejado, que se han descarriado, que se han ido por otro camino. Pero primero, para poder hacerlo, debemos de examinar nuestra propia vida para ver si estamos preparados y capacitados para hacerlo. ¿Quiénes son los espirituales? Los espirituales son los no emocionales ni los sentimentales, ni todo aquel que habla con tonos espirituales. Es aquel que escucha al Espíritu Santo y que se deja guiar por él. Que los demás hermanos saben que es guiado por el Espíritu Santo. Se nota cuando alguien es espiritual. Aquellas personas que son espirituales es cuando el Espíritu Santo habita en él, cuando se gozan en la comunión, cuando les gusta estar en las reuniones, cuando cantan un himno y se nota. Esto es cuando son espirituales. Alguien que es espiritual es participante de todas las bendiciones, como la salvación, y de todos los privilegios que tenemos de ser hijos de Dios. Los espirituales tienen fuerza espiritual y no se dejan guiar por cualquier cosa, no se dejan alejar. Los espirituales son los que llevan el fruto del Espíritu. También los que pueden exhortar, amonestar y restaurar son los hermanos maduros. ¿Y quiénes son o cuáles son los requisitos para que podamos ser maduros? Quisiera que me acompañara la escritura en Romanos 5:14. Tengo mala cita, no es Romanos 5:14. Bueno, pero la cita es: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Ahorita, conforme avance el tema, les vuelvo a decir cuál es la cita. Para que nosotros podamos exhortar y amonestar y restaurar al hermano descarriado, necesitamos estar llenos de bondad y de conocimiento. Debemos de tener el conocimiento firme y también no olvidar la bondad. Hay personas o hay algunos que creen que con el simple hecho de tener conocimiento de las Escrituras, con eso ya puedes exhortar al hermano. Esto no es correcto. Necesitamos también tener bondad. Necesitamos también tener bondad porque sabemos que es la manera en la que podemos convencer al hermano. También debemos de merecer el derecho de corregir y de restaurar. En Mateo 7, del 3 al 5 dice: antes de quitar la paja del ojo de tu hermano, debes de quitar la viga que se encuentra en nuestro propio ojo. Entonces, no cualquier miembro, pues, debe restaurar al hermano que se ha descarriado, sino solamente los espirituales, los maduros y los fieles. Si esto no es así, puede causar más daño o puede causar tropiezos. La palabra amonestación significa una advertencia basada en una enseñanza bíblica. Si nosotros queremos amonestar a alguien, debemos de tener base bíblica. Y no nos debemos de basar en opinión de nosotros. Si nos basamos en nuestras opiniones, podemos equivocarnos. Es muy posible que nos equivoquemos. Entonces debemos de estar llenos del conocimiento. La misma Escritura nos dice: restaurarle con espíritu mansedumbre. Mansedumbre no significa timidez ni cobardía. Mansedumbre significa gentileza y ternura. Si nosotros queremos restaurar a un hermano que se ha alejado, debemos de hacerlo con gentileza, con ternura. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, o como el padre que cuida a sus hijos.
de esta misma manera nosotros debemos de intentar restaurar. En 2 Timoteo 2, 24 y 25 también se nos dice de otra manera. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, aunque están cautivos a voluntad de Él. Incluso la actitud y el tono de voz que usamos al momento de intentar restaurar es importante. Puede haber dos hermanos que intenten restaurar a un hermano, pero si uno lleva una actitud mala y un tono de voz no agradable o cortante o hipócrita tal vez, puede ocasionar que se aleje más. A diferencia del hermano que llega con un tono de voz bueno, amable, a diferencia de un hermano que llega con una actitud propia de un cristiano, puede ocasionar diferencias positivas para el que usa una buena actitud y una voz adecuada. También la Escritura dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos de estar conscientes de que todo hermano necesita una exhortación. Todo. En algún tiempo, en algún momento, puede necesitar una exhortación. Nadie está exento. Todos tropezamos en alguna ocasión. Incluso el apóstol Pedro tropezó. Y nosotros tal vez hemos escuchado de hermanos fieles, de ancianos, de diáconos, de evangelistas, de hermanos que han tropezado. Es cierto, nos sorprende y decimos, en verdad este hermano se ha alejado. Hermanos que nosotros tal vez hemos visto muy fieles, muy constantes, se han caído. Entonces debemos de considerarnos a nosotros mismos, porque nadie está exento. El diablo es muy astuto, nos conoce y nos está observando. Él sabe nuestras debilidades, sabe cómo tentarnos. El hermano que se ha alejado no necesariamente es alguien hipócrita. Tal vez se ha alejado por motivos que no tienen que ver con él directamente. Es verdad que a lo mejor no ha tomado la actitud apropiada, pero muchas veces o algunas veces no es del todo su culpa. Esto lo debemos de tener en presente siempre, de que no necesariamente se ha alejado y que toda la culpa la tiene él. Los que creen que no pueden caer son unos orgullosos y están en un gran peligro. Alguna vez he escuchado a alguien que así se manifiesta, que dice, yo estoy bien firme y a mí nada me mueve. Esto es muy peligroso que nosotros nos sintamos así, porque la misma Escritura nos dice en Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, tercer punto, si nosotros intentamos restaurar a algún hermano que se ha alejado, debemos de tener una actitud apropiada. La Escritura nos dice que es necesario ser imparciales. En 1 Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es necesario que nosotros analicemos y que sepamos que no todos los casos son iguales y que no podemos accionar de una manera con un hermano y de la misma manera con otro hermano. Debemos de analizar las circunstancias y la actitud del hermano. Es importante que analicemos la actitud y las circunstancias que están envueltas para que el hermano se haya alejado, para de esta manera poder restaurarle de manera correcta. Quisiera que me acompañaran a 1 Tesalonicenses 5:14.
14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es importante que en nuestro corazón haya lugar para los hermanos que se han alejado. Aquí la palabra ociosos, según la Biblia de las Américas, proviene de la palabra tarcos, que significa no mantenedor de un orden. Alguien que es ocioso no mantiene el orden, no se mantiene en el lugar que se le ha encomendado estar. Este término atarco se utilizaba especialmente entre los militares y significaba a alguien que no se mantiene en su puesto, alguien insubordinado, alguien que le decían debes de cuidar esa puerta, y él era ocioso y lo que hacía es se retiraba. A los ociosos son aquellos los que no mantienen su lugar. Nuestro lugar es aquí en la iglesia, firmes. Alguien ocioso es aquel que se ha alejado. Los tales deben de ser amonestados, y si no se arrepienten es necesario que la iglesia se aparte de ellos. Hay que tener en cuenta que siempre se debe de hacer todo lo posible, pero ya cuando se salga de las manos, ya pues ahí ya no se puede hacer nada, ya solamente se lo dejamos a Dios. También dice que los de poco ánimo, hay muchas causas por las cuales alguien se puede desanimar. Tal vez a mí me ha pasado, te puedes desalentar cuando ves que las personas en el mundo prosperan, que les va muy bien, y a veces a nosotros como cristianos no nos va bien. Inmediatamente nos desanimamos y decimos ¿por qué ellos? Si ellos no intentan acercarse a Dios, ¿por qué a ellos les va bien y por qué a nosotros no? Esto estamos hablando de cosas materiales. Debemos de pensar que nosotros no venimos a esta tierra por estas cosas materiales. Es importante que si nosotros notamos que alguien se desanima, que alguien se desalienta, para eso estamos nosotros, para animarle, para recordarle que cuando nosotros tenemos a Cristo no necesitamos de nada más. También hay ocasiones en que los hermanos viven con mucha presión en su trabajo, en su negocio, en la escuela. Incluso hay hermanas que tienen que resistir constantemente al marido incrédulo o infiel. Todos nosotros como miembros somos expuestos a críticas y burlas, a veces de familiares. El mundo nos señala. Es constante que veamos también que los jóvenes del mundo estén presionando a los jóvenes cristianos a que se conformen con las cosas del mundo. Debemos de tener esto en cuenta. Si nosotros, por ejemplo, queremos restaurar a algún hermano joven que se ha alejado, debemos de considerar esto. Debemos de considerar que tal vez ellos tienen más comunión con el mundo que con nosotros. Que lo que nosotros debemos de hacer es ayudarle para que tengan más comunión con nosotros. Y tal vez así no se vayan a desalentar y no se vayan a alejar. También dice sostener a los débiles. Es necesario sostener a los débiles. Sabemos que deben de crecer, pero también sabemos que necesitan ayuda. Que nosotros mismos podemos ser débiles y podemos necesitar ayuda. Y para eso estamos nosotros. Dice Judas 22:23, a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatadlos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada. Es necesario entonces tomar en cuenta las circunstancias del hermano que se ha alejado para poder trabajar eficazmente para restaurarlo. Aquellos que dudan, debemos de convencerlos.
con mucha enseñanza, con mucha exhortación y con mucha paciencia. Ya les comentaba, en mi caso particular, yo como joven, cuando recién llegué a la iglesia, yo dudaba mucho, porque en la escuela mi maestro de física me insistía mucho en teorías del mundo. En muchas ocasiones era objeto de burla, porque decía, en algún momento se daban cuenta que era cristiano y me decían, yo creí que eras inteligente. Los maestros son muy feos a veces. Y nosotros como jóvenes estamos envueltos en eso. Sabemos que la mayoría de los maestros son del mundo. Y en muchas ocasiones debemos de lidiar con esto. ¿Qué fue lo que hice? Pues me puse a estudiar más para poder responderle, porque muchas veces sí me dejaban burla, no sabía qué comentarle. Entonces debemos de tener una actitud apropiada para cada tipo de miembro. También hay miembros nuevos, tímidos y callados. Es necesario a ellos confirmarles la fe. Dice Judas, de otros tened misericordia con temor. Yo recuerdo cuando era nuevo, mi tía lo que hacía es que me decía verdades que me causaban temor. Una verdad que a mí me causaba temor es que existe un juicio. A mí me daba miedo saber que en ese juicio iba a ser juzgado por mis buenos actos o por mis malos actos. A mí mi tía no me decía que me iba a ir al infierno directamente. Ella con la verdad me invitaba a que me acercara. Entonces, a los miembros que son nuevos o que son tímidos y callados, es necesario tener paciencia, enseñarles y exhortar con verdades que producen temor. Pero también hay miembros rebeldes y endurecidos, y con ellos es necesario ser más agresivos. Como dice Pablo a Tito 1:13, dice, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. ¿A cuáles miembros hay que ser más agresivos? Aquellos miembros que ya tienen muchos años en la iglesia, que tal vez tienen 10, 20 años y se han alejado. A ellos sí podemos ser un poquito más agresivos, pero agresivos en el sentido de decirles verdades bíblicas, no agresivos de llegar y pegarles. Entonces, a ellos sí hay que ser un poquito más fuerte, porque debemos de siempre usar un lenguaje suave. Tal vez si usamos ese lenguaje suave siempre, es por eso que no han regresado al camino. Pablo habla de su ternura, pero también habla de su severidad. En 2 Corintios 13:10 dice, por eso os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Aquí hay algo importante que quisiera que analizáramos. Dice para edificación y no para destrucción. Cuando nosotros nos acerquemos a alguien y lo intentemos restaurar, le mostremos que se ha perdido y que es necesario que vuelva. Debemos de hacerlo para edificación, siempre teniendo la idea de que se debe de restaurar, no para maldecirlo, para que se aleje o para que lo hagamos a un lado. No, siempre la intención es para edificación, para que no se pierda. Ya como último punto, debemos de exhortar privadamente o públicamente. En algunos lugares me he enterado de que hay congregaciones que les gusta exhortar públicamente. No tanto de la Iglesia de Cristo, pero de unas sectas diferentes, no siendo de la Iglesia de Cristo, también lo usan. Pasas al frente, dices tu pecado delante de todos para que todo el mundo te vea. Eso no es correcto.
Cuando se refiere a algo personal, se debe de hacer personal. Siempre se debe evitar que sea públicamente. Dice en Mateo 5, 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué no nos entendemos? ¿Por qué hay tantos problemas y disgustos en la iglesia? ¿Hemos conversado con el hermano o estamos hablando a espaldas de él? ¿Queremos resolver el problema o queremos hacerlo más grande? ¿Obedecemos la enseñanza de Mateo 5, 23 y 24 de tratar de solucionar los problemas o la pasamos por alto? También conocemos, y ya lo hemos visto, sobre los pasos que se deben de seguir cuando se tiene algún problema con alguien, cuando existe una ofensa de parte de tu hermano hacia ti. Sabemos que hay pasos. En Mateo 18, 15 y 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si los oyere a ellos, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por mentir y publicar. Debemos de evitar siempre que llegue hasta el último de los casos. Pero sí hay problemas que llegan hasta allá. Pero siempre debemos de intentar que primero sea personalmente. Hay problemas que tal vez la iglesia no es necesario que se dé cuenta. Que son problemas que a veces por la misma actitud de uno o de otro nos estamos dejando llevar. Eso no es necesario que llegues a la iglesia, puede solamente ser entre tú y él y se soluciona. Por ese motivo es que hay muchos problemas en la iglesia, porque se brincan estos pasos. Hay ocasiones en que el pecado sí puede ser público. El pecado es público cuando se trata de errores doctrinales. Aquí sí es más fuerte la palabra de Dios. Dice en Corintios que se le dé a Satanás. Es muy feo. Pero ¿para qué llegar hasta esas instancias? Si nosotros intentamos restaurar a algún hermano que se ha alejado, es importante que lo hagamos con amor, que seamos espirituales, que tomemos una actitud apropiada y que evitemos hacerlo públicamente. Entonces, como conclusión, debe de haber una buena relación entre los hermanos, estrecha, debe de haber confianza. Tal vez no se habla de buena manera con todos, tal vez no se tiene la misma comunión con unos y con otros, pero somos hermanos, debemos de considerar esto y debemos de considerar que juntos estamos siguiendo el mismo camino, juntos aspiramos a lo mismo. Entonces debe de haber amor sincero, debe de haber buena voluntad, debe de haber afecto fraternal. En nuestro corazón nos debe de mover cuando alguien se ha alejado, nos debe de mover para visitarlos, nos debe de mover para ayudarles cuando sea posible. Los miembros de una congregación somos una familia y se debe de hacer todo lo posible por evitar problemas. Se debe evitar a veces malos entendidos. Los miembros no deben de ser llevados por los sentimientos o por los resentimientos. Puede haber resentimientos hacia algún hermano porque te hizo algo hace mucho tiempo, pero en nosotros no debe de haber esto. Esto lo debemos de perdonar y le debemos de dar vuelta a la página. No debe de existir algún rastro de que hubo algún problema. Aquí hay una parte del texto que a mí me pareció muy importante. Dice: sobrellevar los unos a los otros, los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esa frase que dice: mientras yo esté bien, que el mundo ruede. A veces nosotros decimos eso,
Mientras yo esté bien, a mí no me importan los demás. Pero estamos en un error, porque dice aquí que nos sobrellevemos las cargas los unos de los otros para que cumplamos así la ley de Cristo. Nos debe de mover al ver asientos vacíos. Nos debe mover y debemos de sentir algo al saber que algún hermano se ha alejado. Lucas 15 presenta claramente la actitud de Dios hacia el que se ha alejado del camino. Los fariseos y escribas creían que no valía la pena rescatar a los perdidos, pero el Padre anhela el retorno de sus hijos y les da una bienvenida con mucho amor y cariño, aunque se hayan malgastado tal vez la vida en una tierra lejana, aunque por un largo periodo se hayan alejado. Nuestro Padre Dios los sigue esperando. Cuando estos vuelvan, va a haber un gran gozo entre los ángeles de Dios. Pero para el hijo mayor, el hijo pródigo no valía nada. Para Dios es importante. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el hermano que se ha alejado? Entonces el tema fue restaurando a tu hermano. Restaurar a tu hermano. Debemos de hacerlo con amor. Debemos de amarlo como a nosotros mismos. Es un servicio muy importante para nuestro Dios. No es algo que tal vez hago, tal vez no. Debemos de ayudarle para que regrese al camino, para que vuelva a dar el fruto del Espíritu. Pero también debemos de ser espirituales. Debemos de examinarnos a nosotros mismos. Imagine usted un hermano que pues tiene mucho tiempo que no viene, y luego viene un domingo y se entera que su hermano, uno que vive por su casa, tampoco ha asistido. Entonces él en su corazón dice, voy a ir y lo voy a exhortar porque no ha ido. Pues verdad que no tiene lógica. Alguien que no ha venido, exhortar a alguien que no viene. Para que nosotros podamos exhortar a alguien, necesitamos primero examinarnos a nosotros mismos, ser maduros, analizar las circunstancias, y debemos de considerar que es para restaurar, no es para alejar, no es para juzgar, no es para maldecir, es para que vuelva al camino. Debemos de tener una actitud apropiada, ser imparciales, analizar todas las circunstancias, analizar la actitud y analizar también por qué motivos fue. No olvidemos que la intención es restaurar y debemos de evitar que se haga públicamente. Hay pasos que seguir, no hay que brincarnos esos pasos. Y no lo debemos de hacer por vanagloria o porque los demás hermanos vean que nosotros sí estamos bien. Esa no es la intención es restaurarle, que vuelva al camino otra vez. Entonces, si saben de alguien que se ha alejado, que tal vez ya tiene buen tiempo, que no se reúne, que no sigue las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, esto les puede ayudar un poquito. O también, si nosotros somos los que nos hemos alejado, somos los que nos hemos descarriado del camino y nos podemos otra vez acercar solos sin necesidad de que algún hermano venga y nos ayude, es momento que lo hagamos. Mientras entonamos un himno de invitación, puede pasar para pedir una oración. O si aún no acepta a Cristo como su amo, como su Señor, si no lo acepta todavía, para que reine su vida y empiece a gozarse junto con nosotros, puede pasar también. Que el Señor les bendiga.